Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Pablo Castro y voy a presentar la resolución de un circuito RLC de la materia de análisis de circuitos de CA del profesor Manuel Ortiz Posado. Bueno, en este caso vamos a hacer la resolución de este circuito, que como podemos ver es un circuito con una fuente de corriente alterna, bueno, en este caso es voltaje. Tenemos también una resistencia en serie, un inductor y un capacitor. Para este circuito nos piden determinar la impedancia total, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor, el voltaje en el capacitor y la intensidad en el circuito. Aquí podemos ver que para el inductor y el capacitor ya nos dan las reactancias, por lo que ya no es necesario calcularlas. Ahora vamos a proceder a calcular primero la impedancia total. La impedancia total va a ser compuesta por la resistencia en la parte real y las reactancias en la parte imaginaria. En este caso el inductor es positivo en la parte imaginaria y el capacitor es negativo en la parte imaginaria. Como podemos ver, aquí tenemos la parte imaginaria que es 4 de la resistencia más J que multiplica a 6 del inductor que es positivo menos 10 que es del capacitor y es negativo. Todo esto dado en ohms. Podemos resolverlo. Tendríamos que 4 se queda igual. La parte imaginaria 6 menos 10 es menos 4, que es menos J4. Y si lo transformamos a polares, queda de esta manera. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer con una calculadora. E ingresamos el número. Y en lugar de J aquí vamos a poner la I. Pero para esto primero debemos de poner la calculadora en números imaginarios. Ahora sí, escribimos nuestro resultado, le damos aquí en Option, bajamos y seleccionamos esta opción para que nos dé el resultado en el método factorial, que en este caso, como podemos ver, es 5.65, un ángulo de menos 45. Aquí se puso .66 ya que se redondea el 5 al 6. Entonces aquí tenemos la impedancia total. Ahora pasamos por la intensidad. Como es un circuito en serie, la intensidad en todo el circuito va a ser la misma. Y aquí lo resolvemos por ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso la resistencia es la impedancia total, por lo que dividiremos el voltaje, que en este caso es 70.7 con ángulo de 0, ya que no hay ningún desfasamiento, entre la impedancia que previamente ya calculamos. Lo ingresamos en la calculadora, 70.7. Aquí es opcional ingresar el ángulo o no, ya que como es un ángulo de 0 realmente no importa mucho. Lo vamos a ingresar de todos modos. 5.66, ángulo de menos 45. Y le damos igual. Nos da el resultado en forma rectangular. Lo pasamos a su forma fasorial. Y tendríamos 12.49 con ángulo de 45 grados. Ahora el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia lo vamos a realizar ya sea por un divisor de voltaje o aplicando simplemente ley de Ohm, ya que como mencionamos anteriormente la intensidad es la misma en cada uno de los elementos, ya que el circuito está en serie. Entonces si aplicamos ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En este caso la resistencia va a ser la impedancia de este elemento que va a ser la resistencia. Entonces tendríamos que 12.49 con ángulo de 45, la intensidad, por 4 con ángulo de 0. 4 ya que no se compone de ningún número imaginario. Entonces realizamos la operación 12.49
con ángulo de 45 por 4 con ángulo de 0. Pasamos el resultado a su forma fasorial y tenemos que es 49.96 con ángulo de 45. Lo mismo va a aplicar para el voltaje en el inductor y el capacitor. Aplicamos ley de Ohm, pero con su respectiva resistencia. En este caso, la resistencia de la bobina sería el número imaginario 6, ya que no se compone de ninguna parte real, pero sí del imaginario y es positivo. Entonces aquí tenemos la multiplicación, que es la intensidad, por la impedancia en la bobina, que es J6. Realizamos la operación. En este caso ponemos 6 y que, como recordemos, el I es el número imaginario que aquí representamos con J. Pasamos el resultado a su forma fasorial y tenemos que es 74.94 con ángulo de 135. Ahora lo haremos con el voltaje en el capacitor. Tendríamos que es la intensidad, que es de 12.49 con ángulo de 45 por la impedancia del capacitor. En este caso es 10 ohms, pero como es un capacitor se convierte en un número imaginario negativo. Entonces sería menos 10 y convertimos nuestro resultado y podemos ver que obtenemos 124.9 con ángulo de menos 45. Esto sería todo por parte del método teórico y nos falta el cálculo del desfasamiento entre las ondas de voltaje y la de intensidad. Entonces para esto tendríamos que es el ángulo del voltaje menos el de la intensidad. El ángulo del voltaje, como vemos aquí, es 0 menos el de la intensidad, que es 45, y esto nos da menos 45. ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente I se adelanta al voltaje por 45 grados. Eso lo vamos a comprobar ahorita en el simulador junto con todos los cálculos previamente realizados. Ok, pasamos al simulador, que es Multisim, y vamos a insertar todos los componentes. Primero colocamos las fuentes, que sería una fuente de voltaje de corriente alterna. Aquí la ponemos. Sería una terminal de tierra, ya que la simulación no nos deja iniciar si no ponemos ninguna tierra. Ahora los elementos restantes, que sería la resistencia, sería la bobina o el inductor, y el capacitor, que en este caso es electrolítico. Ok, como podemos ver aquí, no podemos ingresar las reactancias de la bobina ni del capacitor. Por lo tanto, tendremos que encontrar su valor de cada uno en faradios y en henrios. Entonces, vamos a aplicar la fórmula para la reactancia inductiva, que nos dice que la reactancia inductiva es igual a velocidad angular por la
inductancia. Entonces, si despejamos, tendríamos que la inductancia es igual a la reactancia inductiva entre la velocidad angular. En este caso, nuestra velocidad angular es de 377. Por lo tanto, la inductancia va a ser igual a nuestra reactancia entre la velocidad angular, y esto nos va a dar, vamos a convertirlo a forma normal, nuestra calculadora, ya que no ocupamos los imaginarios. Entonces sería 15.91 milihenrios. Modificamos el valor aquí, 15.91 milihenrios. Y ahora con el capacitor nos dice su fórmula, que la reactancia capacitiva es 1 sobre velocidad angular por capacitancia. Entonces la capacitancia va a ser 1 sobre velocidad angular por reactancia capacitiva. Entonces sería 1 sobre velocidad angular por reactancia capacitiva. Y en este caso nos da 265.25 microfaradios. Aquí lo tenemos, y ahora conectamos nuestro circuito. Una vez que lo tenemos conectado, tenemos que asignar también los valores a la fuente. En este caso, el voltaje aquí se expresa en valor pico. Aquí el valor pico es 70.7, como nos lo marca la amplitud de nuestra función de la fuente. La frecuencia es de 60 Hz, ya que la velocidad angular es de 377, y sabemos que la velocidad angular es la frecuencia por 2pi. Entonces, si realizamos las respectivas operaciones, tenemos la frecuencia, que es de 60 Hz. Fase se queda en 0 grados, ya que no hay ningún desfasamiento en nuestra onda. Y la magnitud la vamos a poner a 70.7, igualmente que el valor pico. Ok. Ya con esto tenemos nuestro circuito, y ahora calculamos las ondas de voltaje y de intensidad del circuito. Esto lo hacemos en esta pestaña. Nos vamos a análisis transitorio. En salida nos pone todas las variables que podemos calcular en la gráfica, y en este caso queremos el voltaje en este caso nos aparece voltaje 1, 2 y 3, ya que es en este caso sería el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3. Son los nodos 1, nodo 2, nodo 3. Este no cuenta, ya que es respecto a tierra. Entonces el voltaje 1 sería igual al voltaje de la fuente. También queremos la intensidad del voltaje 1, por lo tanto lo agregamos. Corremos la simulación y tenemos que ir tanteando el tiempo que se pone en este apartado para que nos pueda dar un buen resultado y la gráfica de forma correcta. Aquí, como podemos ver, ya nos los dio de mejor manera, pero la intensidad se ve casi plana debido a que es muy chica. Entonces, en comparación con el voltaje,
la onda se ve casi recta, pero si hacemos un acercamiento, aquí se puede ver el comportamiento de la onda, y si nos alejamos, vemos el comportamiento de la onda de voltaje. Ahora vamos a obtener los cálculos que ya obtuvimos teóricamente, pero ahora en el simulador. Para esto damos otra vez clic aquí, donde está la herramienta, y nos vamos a análisis de sea de frecuencia única. Aquí podemos ingresar nosotros la frecuencia o darle en autodetectar. Aquí ponemos en qué formato queremos los valores. En este caso nosotros los sacamos en forma fasorial, que es magnitud y fase. En salida agregamos las variables que queremos obtener. En este caso queremos la intensidad del circuito, y aquí, como el circuito de serie, da igual si ponemos intensidad del capacitor, del inductor o del capacitor, ya que la intensidad va a ser la misma. Entonces ponemos la intensidad de la resistencia. También queremos el voltaje de la resistencia, que en este caso sería el voltaje 1 respecto al voltaje 2. En este caso tenemos que añadir la expresión, ya que el software no nos da esa opción directamente. Entonces seleccionamos voltaje 1 menos voltaje 2. Eso va a ser el voltaje de la resistencia. Ahora queremos el del inductor y tenemos que hacer lo mismo. En este caso es voltaje 2 menos voltaje 3, ya que son los nodos. Entonces tenemos voltaje 2 menos voltaje 3. Y ahora para el capacitor, aquí podemos ver que es el nodo 3 y lo demás ya es conectado respecto a tierra. Entonces nada más agregamos el voltaje 3. Entonces corremos la simulación y aquí podemos ver los resultados. Si no queremos confundirnos, podemos agregar un texto. Aquí el voltaje 1 menos voltaje 2 es el voltaje en la resistencia. Aquí lo podemos poner. Voltaje 2 menos voltaje 3 es el voltaje en el inductor. Voltaje 3 es el voltaje en el capacitor. Y la intensidad en la resistencia 1, que es realmente la intensidad de todo el circuito. Ya tenemos aquí nuestros resultados y los podemos comparar con los obtenidos. La resistencia es 49,96 con ángulo de 45 grados. Bueno, aquí tuvimos un pequeño error, que en este caso se nos olvidó modificar el valor de la resistencia. Aquí le ponemos que es de 4 ohms y los valores ya están agregados, por lo tanto ya nada más damos en correr y aquí lo tenemos. Voltaje en la resistencia es 49,96 con ángulo de 45 grados. Voltaje en el inductor 74 con ángulo de 135. 74 con ángulo de 135. Y el voltaje en el capacitor, que es 124 con ángulo de menos 44, que es prácticamente menos 45. Entonces, en el capacitor 124, ángulo de menos 45. Y la corriente, que es de 12,49 con ángulo de 45. 12,49 con ángulo de 45. Y así es como obtenemos los valores de un circuito en serie RLC mediante cálculos teóricos y la simulación en Multisim. Muchas gracias por su atención.